Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a desgranar uno de esos temas que a todos nos encantan, esos rumores que flotan en el aire y que, cuando finalmente se confirman o se revelan, nos dejan sin palabras. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, la secreta conexión entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo han oído bien, esa pareja que tantos fans shippean y que siempre ha mantenido un halo de misterio. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las pistas y quizás, solo quizás, en esa revelación que todos estamos esperando. Si eres fan de estos dos talentosos actores de las series turcas, o simplemente te encanta el cotilleo jugoso y bien investigado, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este tema tan candente, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, hablemos de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Para quienes no estén tan familiarizados, Altay es ese actor que nos conquistó a todos con su papel en Medcezir, donde irónicamente interpretó el interés amoroso de Serine. Desde entonces su carrera ha sido meteórica, y lo hemos visto brillar en producciones como Yerde y su más reciente éxito, Terzi, o El Sastre, donde su presencia escénica es simplemente magnética. Por otro lado, Serine Sarıkaya es un torbellino de talento, una actriz y modelo que nos ha deslumbrado en series como Medcezir, Fi y Sameran. Su belleza, su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La conexión entre ellos no es precisamente nueva. Como mencioné, protagonizaron juntos Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. En ella sus personajes, Yaman y Mira, vivieron un romance televisivo que cautivó a millones de espectadores. Y es que la química entre Altay y Serine en pantalla era innegable, eléctrica, tan real que muchos empezaron a preguntarse si esa chispa trascendía las cámaras. Durante el rodaje de la serie, surgieron los primeros rumores de que su relación no se limitaba al guión. Se les veía juntos fuera del set, se les fotografiaba en salidas discretas, y aunque ambos siempre fueron muy reservados con su vida privada, las especulaciones crecieron como la espuma. Lo interesante de este caso es que, a diferencia de muchas otras parejas de celebridades que viven bajo el constante escrutinio de la prensa rosa, Altay y Serine han logrado mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. Ellos no son de los que publican fotos románticas en Instagram ni de los que acuden a eventos juntos de la mano para ser el centro de atención. Y quizás esa discreción es precisamente lo que alimenta el misterio y la fascinación que generan. Pero, ¿cuál es esa secreta conexión de la que hablamos en el título? Bueno, la verdad es que no hay una única revelación, explosiva y confirmada por ellos mismos en el sentido de un anuncio público de pareja. Lo que sí hemos tenido a lo largo de los años son indicios, pistas y momentos que han hecho que los fans y los medios de comunicación especulen y crean que hay algo más que una amistad o una buena relación profesional entre ellos. Por ejemplo, después de Medcezir, se les ha visto coincidir en eventos, en fiestas privadas, y siempre se ha comentado la buena onda que hay entre ellos. Incluso hubo rumores de que retomaron su relación en algún momento después de terminar la serie, aunque esto nunca se confirmó ni se desmintió de manera contundente. Lo que sí es evidente es que hay un respeto mutuo y un cariño genuino que parece perdurar. La secreta conexión se podría definir más como una profunda amistad forjada en las trincheras de una producción exitosa y exigente. Pasar tantos meses trabajando juntos, compartiendo momentos intensos en el set, en la vida real, genera lazos que a menudo van más allá de lo profesional. Y en el caso de Altay y Serine, esa conexión parece haber sido lo suficientemente fuerte como para mantenerlos en contacto y en buena sintonía incluso años después. Otro punto a considerar es cómo ambos han evolucionado en sus carreras. Altay se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, arriesgándose con proyectos cada vez más ambiciosos y demostrando una versatilidad impresionante. Serine, por su parte, ha seguido explorando diferentes facetas de su talento, consolidándose como una estrella de cine y televisión. A pesar de sus exitosas trayectorias individuales, siempre hay una curiosidad por saber si sus caminos se cruzarán de nuevo, ya sea profesional o personalmente. Analicemos las posibles razones de la discreción de su relación, si es que existe alguna.
En primer lugar, ambos son figuras públicas muy observadas. Cualquier paso en falso, cualquier relación confirmada, se convertiría en un circo mediático. Mantener su vida privada bajo llave les permite tener un espacio para respirar, para ser ellos mismos sin la presión constante de las cámaras y los titulares. Además, en la cultura turca, la discreción en la vida personal de las celebridades a veces es valorada, permitiendo que el foco se mantenga en su trabajo. Podría ser que la secreta conexión sea simplemente una amistad muy sólida y un respeto profesional muy profundo. Por supuesto. Y eso en sí mismo es algo valioso. No todas las conexiones entre colegas tienen que ser románticas para ser significativas. Han compartido una experiencia muy importante en sus vidas y carreras, y eso crea un vínculo especial. Pero seamos honestos, como fans, a menudo nos gusta imaginar y fantasear con las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Y la química que tenían Atay y Serenei en Medcezir era tan convincente que es difícil no pensar en la posibilidad de que esa conexión haya continuado de alguna manera. Los rumores, las fotos filtradas, los avistamientos fortuitos, todo esto alimenta esa narrativa. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de confirmación tajante, lo que ha mantenido viva la conversación durante años. Si hubieran tenido una relación y la hubieran hecho pública, ya se habría convertido en parte del pasado mediático. Pero al mantenerla en un plano más privado, la especulación sigue presente, generando esa intriga que tanto nos gusta. Hemos visto casos similares en Hollywood, donde parejas de actores con química innegable a menudo son objeto de rumores. A veces son ciertos, a veces no, y a veces se revelan años después. La industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para estas historias. En el caso de Atay y Serenei, la especulación más reciente sobre su conexión secreta podría haber resurgido debido a algún evento o coincidencia específica. Por ejemplo, si ambos estuvieron en la misma ciudad al mismo tiempo y fueron vistos juntos, o si algún amigo en común publicó algo que dio pie a nuevas teorías. El mundo de las redes sociales es muy rápido y cualquier indicio se amplifica al instante. Pensemos en lo que significaría para sus fans si esta conexión fuera algo más que una amistad. Para muchos, ver a Yaman y Mira reunidos en la vida real sería la realización de un sueño. Sería como ver a sus personajes favoritos cobrar vida fuera de la pantalla. Y es esa esperanza, esa ilusión, lo que mantiene a la audiencia enganchada a estas historias. Ahora, seamos realistas. No tenemos la verdad absoluta. Lo que tenemos son años de rumores, de especulaciones, de pequeños indicios. Lo que sí es seguro es que Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya son dos profesionales excepcionales que comparten una historia importante en sus carreras. Y la forma en que han manejado su relación pública, o la falta de ella, habla mucho de su madurez y de su deseo de proteger su privacidad. La secreta conexión es, en última instancia, lo que cada uno quiere creer. Para algunos, es la prueba de un amor secreto. Para otros, es la hermosa amistad entre dos almas gemelas profesionales. Lo importante es que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de sus seguidores. Y es que el encanto de estas historias reside en esa incertidumbre. Si todo estuviera claro y confirmado, la magia desaparecería. La especulación nos permite imaginar, nos permite crear nuestras propias versiones de la historia. Y en el caso de Atay y Serenei, esa historia sigue escribiéndose, al menos en la imaginación de sus fans. Así que para resumir, la secreta conexión entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya no es una revelación oficial y confirmada de una relación romántica en el sentido tradicional. Más bien, se refiere a la fuerte amistad, el respeto mutuo y los continuos rumores que han rodeado a estos dos actores desde que protagonizaron juntos Medcezir. Su química en pantalla era tan palpable que alimentó la esperanza de muchos de que esa conexión trascendiera las cámaras. A lo largo de los años, se les ha visto coincidir, se han especulado sobre posibles reencuentros amorosos, pero ambos han mantenido su vida privada con gran discreción. Esta ambigüedad es precisamente lo que ha mantenido viva la intriga y la fascinación en torno a ellos, permitiendo que sus fans sigan imaginando y deseando que su conexión sea algo más profundo. Lo que es innegable es el lazo especial que forjaron durante su tiempo juntos y el cariño genuino que parece perdurar. Y eso, mis queridos seguidores, es todo por hoy. Hemos desentrañado los hilos de la secreta conexión de Atay y Serenei, o al menos hemos tratado de arrojar luz sobre ella. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los
Rumores y las especulaciones del espectáculo turco. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y saber que disfrutan de nuestro contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Atay y Seriney? ¿Qué les pareció su química en Medcezir? Dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos actores o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.